I want to welcome everybody to the second presentation for this camp. Quiero darles la bienvenida a todos a la segunda presentación de este campamento. Let's open with a word of prayer. Comencemos con una palabra de oración. Holy God, we thank you Dios Santo, te damos gracias that you are here with us porque estás aquí con nosotros and that we can receive the blessing that you desire to give to us. y que podamos recibir la bendición que deseas darnos. We hope that the theme of this camp will be unity Esperamos que el tema de este campamento sea la unidad, as we try to understand in a clearer fashion mientras tratamos de entender de una manera más clara the work that you are doing in the world el trabajo que estás haciendo en el and mundo in this movement y en este movimiento to bring the great controversy to a close. para cerrar el gran conflicto. We ask for a special outpouring of the Holy Spirit Pedimos un derramamiento especial del Espíritu Santo in our studies, en nuestros estudios, in the music that we listen to, en la música que escuchamos, songs that we sing, las canciones que cantamos, our conversations. nuestras conversaciones, May they all be que todo sea the express purpose con el propósito expreso of glorifying your name at this camp de glorificar tu nombre en este campamento and bringing this work to a conclusion. y llevar este trabajo a una conclusión. Pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I noticed in the introduction Me he dado cuenta de que en la introducción a point that I wanted to bring up wasn't mentioned. no se mencionó un punto que quería mencionar Maybe it was inappropriate to do it then. y tal vez no fue apropiado hacerlo en ese So I'm going to momento. do it now. Así que quiero hacerlo ahora. We've had international camp meetings Hemos tenido campamentos internacionales over the years. en numerosas ocasiones a través de los años. And one of the issues that confronts us Y uno de los problemas que enfrentamos that should trouble you y que debería preocuparles are members having private meetings es que las y los miembros tienen reuniones privadas during the time of this camp. durante el tiempo que dura el campamento. If you feel you have something to say, Si tú sientes que tienes algo que decir, we ask that you don't say it here. te pedimos que no lo digas aquí. We ask that you don't gather people to private meetings in your homes. Y les pedimos que no reúnan a personas en reuniones privadas en sus hogares. It's not only a distraction, it's disrespectful. No es solo una distracción, es una falta de respeto. We've been aware of that happening in the recent past, Hemos estado conscientes de que eso ha estado sucediendo en el pasado reciente and we've neither done anything about it or mentioned it. y no hemos hecho nada al respecto ni lo hemos mencionado. But I'm mentioning it today at the beginning of this camp. Pero lo menciono hoy al comienzo de este campamento, So I want to invite you to a private meeting. que si alguien te invita a una reunión Someone privada, invites you to a private meeting. si alguien te invita a una reunión privada, First tell them no, primero dile que no and then do your duty and report them y luego cumple con tu deber y repórtalo to the leadership team here. al equipo de liderazgo aquí. After that, sort them notes. Después de eso, organizamos las notas y ya podremos relajarnos un rato. You've probably not had an opportunity to check, and don't check now. Probablemente no hayas tenido oportunidad de comprobarlo y no lo hagas ahora, But I've sent the teaching schedule for this week, pero ya he enviado el horario de clases para esta semana. I apologize for the delay. Pido disculpas por el retraso. It's not the official
camp schedule. That will be done after this. No es el horario oficial del campamento. Ese se elaborará después de esta reunión. I've also taken the unusual step También he tomado la medida poco habitual of sharing with you de compartir con vosotros the outline of what every single teacher is going to be speaking about this week. el esquema de lo que cada profesor y profesora va a tratar esta semana. Which is something that we've never done before, I believe. Algo que creo que nunca habíamos hecho antes. So, as soon as you get an opportunity to look at the PDF that I sent, Entonces, tan pronto como tengan la oportunidad de ver el PDF que les envié, you'll see who the speakers are. verán quiénes son los oradores y oradoras. Shouldn't come as a surprise that they're the 5 speakers who have been discussing the Sunday law Y subject. no deberían sorprenderles que sean los 5 oradores que han estado discutiendo el tema de la ley dominical. But what may come as a surprise to you Pero lo que quizá te sorprenda is that it's already predetermined what they will speak about. es que ya está predeterminado de qué van a hablar. As always, Como siempre, everybody is free to speak to anyone they want to todos y todes son libres de hablar con quienes quieran in the normal settings that we all know are acceptable. en los entornos normales que todos sabemos que son aceptables. So please take the opportunity Así que aprovechar la oportunidad to speak to those 5 individuals, de hablar con esas 5 personas and hopefully they'll be able to address your questions. y espero que puedan responder a sus preguntas. You can do that, as I say, privately, off camera, Y puede hacerlo, como dije, en privado, fuera de cámara. but we have a very structured program this week. Pero tenemos un programa muy estructurado esta semana. So, as I say, you've seen the material that will be covered for the first 7 presentations. Como he dicho, ya vieron el material de las primeras 7 presentaciones, Excluding the one that was on Sabbath. excluyendo la del sábado. If you exclude my 2, Si excluyen mis 2 presentaciones, I think there are 5 presentations, creo que son 5, and the material is already laid out. y el material ya está preparado para vosotros. The weekend we have 3 Q&As. Para el fin de semana tenemos 3 estudios de preguntas y They respuestas. won't be your usual Q&A. No serán las típicas preguntas y respuestas. If I haven't already posted on the forum Si aún no lo he publicado en el foro, the invitation to submit questions, I'm doing that now. la invitación para que envíen las preguntas, pues lo hago ahora. Please submit your questions to me only. Así que por favor envíen sus preguntas solo a mí. There'll only be specific questions that will be answered. Solo se van a responder preguntas específicas. So ask any question you want, Así que hacer cualquier pregunta que quieran, and if those questions fit in with the agenda that we have, we'll try to tackle them. y si encajan con nuestra agenda, intentaremos responderlas. So you all know that these 5 speakers Como saben, estos 5 oradores y oradoras have their own individual messages. tienen sus propios mensajes. Some of them have changed the message Algunos over han time. cambiado de mensaje con el tiempo. The 2 people that have changed over time Si han estado al kept tanto, track of what's happening. Aaron y Arian. and Arian. They have Ellos han cambiado de postura con el tiempo.
Curtis, Elder Terry, and Eleanor. Pero Curtis, la anciana Terry y Elena no lo han hecho. Before Antes de Eslovaquia, I knew that these studies were going to come to their sabía que conclusion, estos estudios llegarían a su fin and I began to plan what the next y step comencé a would be. planificar cuál sería el siguiente paso. During Durante Eslovaquia, and the opening up of the discussions that we had on Revelation y al iniciar las 17, conversaciones que tuvimos sobre Apocalipsis 17, it seemed clear to me the direction in which we me pareció needed to claro el go. rumbo que debíamos tomar. Nosotros como movimiento, We as leadership, nosotros directing como this liderazgo que dirige este movimiento. So what I planned to Así do que lo que planteé hacer was try to answer fue two tratar de questions. responder dos preguntas And I've been asking those questions over several y he estado camps. haciendo esas preguntas durante varias reuniones de campamento. I'll try to keep Intentaré daros la fecha. it's at the beginning Es a of principios de September, septiembre, where the five speakers and myself begin to have private studies. donde los 5 ponentes y yo empezamos a tener estudios privados. As A of partir de today, hoy, I'm gonna call them los closed. llamaré estudios cerrados, no privados. We began at the start of Comenzamos a September, principios de septiembre and as of today we've done y hasta el día de 11 hoy studies, hemos hecho 11 estudios and it's approximately 30 hours. y son aproximadamente 30 horas. So we've been talking about the sundial issue for 30 hours. Así que hemos estado hablando sobre este tema de la ley dominical durante 30 horas en privado. And during that time, there have been several camp meetings, as you're Y durante ese tiempo ha habido varios campamentos, como bien saben. So, initially, the purpose of these conversations, these studies that we were having, Así que inicialmente el propósito de estas conversaciones, estos estudios que estábamos realizando, was to answer two questions. era para responder dos preguntas, como ya mencioné. So we all know, Todos sabemos, according to the spirit of prophecy, según el espíritu de profecía, that the test at the end of the world que la prueba al fin del mundo would have two components to it. tendría dos componentes. There would be a law, Habría una ley and it would be connected to y Sunday, estaría conectada con el domingo and it would happen in the USA. y ocurriría en los Estados Unidos de América. And from the USA, it would spread to the world. Y desde allí se extendería al mundo. All of us know Todos lo sabemos. several years Hace ago, varios años we began to change empezamos a cambiar what that test was. la definición de esa prueba And we moved that test to what was simply called y equality. trasladamos esa prueba a lo que simplemente se llamó igualdad, Both privately and tanto en publicly, privado como en público.
I've expended a lot of energy trying to give my understanding of what this test was. He dedicado mucho tiempo a explicar mi interpretación de esta prueba. I can't say that I'm No puedo correct, decir que esté en lo cierto, but I can say pero puedo decir that I disagreed with many people's understanding of what we will call, or I'll call now, the great test. Pero puedo decir que he discrepado con la interpretación de muchas personas sobre lo que llamaremos, o llamaré ahora, la gran prueba. Ellen White uses that term great Elena de White usa el término gran in different ways, de diferentes maneras, but in the context in which we're discussing it, it's the Sunday law. pero en el contexto en el que lo estábamos tratando se trata de la prueba de la ley dominical. So at a surface level, just using a simple definition of the word equality, Así que a un nivel superficial, usando una definición simple de la palabra igualdad, we can agree podemos estar de acuerdo that there has been a change in what that test en is, que ha habido un cambio en lo que constituye esa prueba. and it would be correct to say that it's Y equality. sería correcto decir que es igualdad. But the fulfillment of what that test actually is and looks like, Pero el cumplimiento de lo que esa prueba realmente es y parece ser, I think is different to what many of us expect. creo que es diferente de lo que muchos esperábamos. So this work, whether it was conscious or unconscious, Así que este trabajo, and I'm ya sea referring to those consciente who o have inconsciente, taught, y me refiero a quienes han enseñado sobre el tema, has been in flux, has been changing over several years. ha estado en constante cambio a lo largo de varios años. If I could just go to 2 reference points without giving it a year. Si pudiera mencionar 2 puntos de referencia sin mencionar un año, One of them was a discussion on my role and the roles of other leading teachers. uno de ellos fue una conversación sobre mi rol y el de otros maestros destacados, Specifically Elder Jeff and Elder Tess. específicamente el anciano Jeff y la anciana Tess. Now I have viewed our roles as being very different, theirs and mine. Ahora he visto que nuestros roles son muy diferentes, el de ellas y el mío. Connected to that Relacionado con eso, was the subject of priests, Levites and Nethinims. estaba el tema de los sacerdotes, los levitas y los netineos. All of us know Todos sabemos you should all have at least some understanding of the construction and the build-up of this prophetic theology. que todos ustedes deberían tener al menos algún conocimiento de la construcción y el desarrollo de esta teología profética, de este modelo profético. So it's been around well over 10 years. Así que lleva existiendo más de 10 años. In the early days, it would be called the Ezra 7 study, I guess. En los primeros días supongo que se llamaría el estudio de Esdras 7. Carry on? Yeah. It'd been around for several years, Ha existido durante varios años and then Elder Tess began teaching Acts 27. y luego la anciana Tess comenzó a enseñar el libro de Hechos. And what she did was revived and refined the study of priests, Levites, and Nethinims. Y lo que ella hizo fue revivir y refinar el estudio de los sacerdotes levitas y netineos. Some of it was new, some of it was already understood. Algo de eso era nuevo, algo de eso ya se entendía. The movement was already aware that when you hit the beach of Malta, their interaction with those islanders was the Sunday law time period.
El movimiento ya estaba consciente de que cuando llegaras a la playa de Malta, su interacción con esos isleños era el periodo de la ley dominical. So that wasn't new. Así que eso no era nuevo. What was new Lo que era nuevo was the symbolic representation of the people on the boats and the boats themselves. Lo nuevo era la representación simbólica de las personas en los barcos y los barcos mismos. So, even up to several years ago, we had an expectation of this priest, Levites, and Nethinim model fulfilling in a specific way. Así que incluso hasta hace algunos años teníamos una expectativa de que este modelo de los sacerdotes, levitas y neteneos se cumpliera de una manera específica. It didn't help that we had created lines for each of these three groups. No ayudó que hubiéramos creado líneas para cada uno de estos tres And grupos. then a term began to surface that Acts 27 was the fifth line. Y luego empezó a surgir un término que decía que Hechos 27 era la quinta línea. So I'm not disputing any of that, Así que no estoy discutiendo nada de eso. but the fulfillment of, if I can call it, these first Pero el cumplimiento, three decía, si lines puedo llamarlo, estas primeras tres líneas, was not fulfilled in the way that people no se cumplió en la expected. forma que la gente estaba esperando. Incluso hoy en día, Today, and it's rather y es late, más bien tarde, I'm not sure if we have provided good prophetic reasons of why the priests, Levites, and Nethinim lines were never going to be fulfilled in the way that had been no estoy seguro suggested. si hemos proporcionado buenas razones proféticas de por qué las líneas de los sacerdotes levitas y netineos nunca se iban a cumplir en la forma que se habían sugerido. Was that too much or was that okay? ¿Ha sido demasiado o está bien? I have always suggested Siempre he sugerido there has been no failure on the part of the movement, que no ha habido ningún fallo por parte del movimiento. however we define the movement. Sin embargo, nosotros definimos el movimiento. This nebulous thing Esta cosa has not nebulosa failed in its mission. no ha fallado en su misión. The issue of priests, Levites, and Nethinims was never going to be fulfilled in the way that we originally thought, that we predicted even. El asunto de los sacerdotes levitas y netineos nunca se va a cumplir en la forma que originalmente pensamos, que incluso predijimos. Around 2023, 24, Alrededor de 2023 y 2024, people began to discuss, began to understand la gente empezó a discutir, empezó a entender whether or not we were entering into the Sunday law waymark. si estábamos entrando o no en la ley dominical. This was based on various prophetic ideas. Esto se basó en varias ideas proféticas. One of them was Panium, Una de ellas era la batalla de Paño, which Elder Tess had already given us the year for. del cual la anciana Tess ya nos había dado el año, The other one was the Ukraine war, y la otra era la guerra de Ucrania, which she had given us some important information about. sobre la cual la anciana Tess nos había dado información importante. And the third thing that we were aware of, Y la tercera cosa de la que éramos conscientes, I'm going to call it the rise of the New Republic. la llamaré el surgimiento de la nueva república. Republic, as you might understand it, but the Republican Party. No la república como quizás la entiendan, sino el Partido Republicano. So we could see these elements. Así que hemos podido ver estos elementos. One of them was a prophetic
symbol, and the other two were based upon what we saw in the world, the media. Uno de ellos era un símbolo profético y los otros dos se basaban en lo que veíamos en el mundo, en los medios de The comunicación. issue of the Sunday law began to be discussed, Se empezó a debatir el tema de la ley dominical and we've ended up in a place y llegamos a un punto where we have moved away en el que nos empezamos a from the alejar spirit prophecy model, del modelo del espíritu de profecía, that it's a law about Sunday, que se centraba en una ley de domingo, and we are on the subject of equality, y comenzamos a hablar de la igualdad, but it's now framed in a very different way. pero ahora se presenta de una manera muy diferente. And what I want all of us to see clearly Y lo que quiero que todos veamos claramente is the following point. es el siguiente punto. All 5 speakers Estos 5 oradores are saying one están thing. diciendo una cosa. Call it one message. Digamos que es solo un mensaje. And that Y ese is es, the Sunday law la ley dominical is está connected conectada to the US election cycle. está conectada con el ciclo electoral de los Estados Unidos. I'm fairly sure that the term election cycle is a recognized official term. It's not something that I've made Y estoy up. bastante seguro de que el término ciclo electoral es un término oficial reconocido, no es algo que haya inventado. And for example, the 2016 Por election, ejemplo, en las elecciones del 2016, the vote occurred in November. la votación se realizó en noviembre, como todos ustedes saben, But there are many events that come before and come after that election. pero hay muchos eventos que ocurren antes y después del día de las elecciones. The beginning of that process up to its end El inicio de ese proceso hasta su fin is what's referred to as the election cycle. es lo que se conoce como el ciclo electoral. Sometimes the election cycle refers to the 4-year cycle. A veces el ciclo electoral se refiere al ciclo de 4 años. It can be used that way too. También se puede usar de esa manera. But I'm referring to it as all the events that come before November and are post November. Pero me refiero a todos los eventos que ocurren antes y después de noviembre. Everyone who's speaking about a Sunday law message, Todos los que hablan sobre la ley dominical, at least in the public setting in our movement, al menos en público en nuestro movimiento, are all teaching the same thing, enseñan lo mismo, that the Sunday law is connected to an election now. que la ley dominical está vinculada a una elección. Ahora, No longer a law, ya no es una ley, regardless of what that law is about. independientemente de lo que trate esa ley. So none of them are teaching Así que ninguno enseña eso, that it's, as far as I'm aware, I hasta donde yo sé. hook on that one. Voy a ponerle un gancho a I'll eso. say it this way. Most of them Lo diré de esta manera. La mayoría dice are saying that the Sunday law que la ley dominical is not connected to any law that the US government makes. que la ley dominical no está relacionada con ninguna ley del gobierno estadounidense. So I found that interesting Y me pareció interesante because I wanted to understand how and why that change has happened. porque quería entender cómo y por qué se produjo ese cambio. Question to all of them. Así que yo les hice una pregunta a todos. Please give me your proof, your understanding Por favor, dame tu prueba, tu comprensión of how you get from
a law, de cómo se llega de una ley, we'll leave the issue of it being Sunday, dejemos el tema de que es domingo, but how do you get from a law to Pero- an election? pero ¿cómo se llega de una ley a una Because elección? that is a seismic change. Porque ese es un cambio radical. And you need to have some good reasons to do that. Y se necesitan tener buenas razones para hacerlo. Because if you were to ask an Adventist, Porque si le preguntaras a un adventista, will you go back to the pioneers or the early Advent church up to today, ya sea desde los pioneros o desde la iglesia adventista primitiva hasta hoy, the Adventist church has good, sound, robust arguments to prove that it is a law. la iglesia adventista tenía argumentos sólidos y buenos para demostrar que es una ley. In fact, this movement taught those very things only a few years ago. De hecho, este movimiento enseñó esas mismas cosas hace solo unos pocos años. So the question that should be central in your minds Así que la pregunta que debería estar central en sus mentes is how have we made that change? es ¿cómo hemos logrado ese cambio? Many of us, Muchos de nosotros, if we were to answer that question, si tuviéramos que responder a esa pregunta, would go to world events acudiríamos a los acontecimientos mundiales or logic, o a la lógica, or some of us would just say, "Oh, the test told us so." o algunos de nosotros simplemente diríamos que la anciana Tess nos lo dijo. So I hope we're all mature enough Así que espero que todos seamos lo suficientemente maduros y every maduras single one of those arguments. para rechazar cada uno de sus argumentos. Do you want me to start? Yeah. Ready? Shimmy? Shimmy? So, it was clear to me Entonces, me ha quedado claro that all five speakers had the same message. que los 5 oradores y oradoras tienen el mismo mensaje. At least, no, 4 of them Al menos ninguno de los 4, definitely have moved from a law ninguno de los 4 de ellos definitivamente pasó de una ley to an election. a una elección. One of the speakers may express it slightly differently. Uno de los oradores puede expresarlo de manera ligeramente diferente. And not only is it connected to a US election cycle, Y no solo está conectado con un ciclo electoral de los Estados Unidos, it's the 2024 election cycle, es el ciclo electoral del año 2024, specifically. específicamente. So that's the two questions that I've been asking publicly and in these private conversations that we've had. Así que esas son las dos preguntas que he estado haciendo públicamente y en estas conversaciones privadas que hemos tenido. To explain Para explicar how you change from a law to an election cómo se ha pasado de una ley a una elección. and why this election. ¿Y por qué estas elecciones? How do you know it's the 24 election, not the one in the past or one in the future? ¿Cómo sabéis que son las elecciones del año 2024, no las del pasado ni las del futuro? So it may surprise you Por eso puede que te sorprenda that 30 hours of studying together que 30 horas de estudio only juntos scratch the surface of trying to define reasonable proofs for those two questions. apenas hayan arañado la superficie del intento de definir pruebas razonables para esas dos preguntas. So
as these teachers began to explain their position Así que mientras estos profesores y profesoras comenzaban a explicar su postura on your behalf, en su I nombre, set some ground rules, establecí algunas reglas básicas which I hope all of you believe and think are reasonable. que espero que todos crean y consideren razonables. Maybe you don't. Quizás no las crean, If you don't, then you have a much lower bar than I do, and it should be Y si easier no, for you. entonces tienen un estándar mucho más bajo que el mío y debería ser más fácil para ustedes. Easier to get the wrong answer. Más fácil equivocarse y llegar a una respuesta incorrecta. Ground rules. Así que, reglas No básicas. one is allowed to quote Elder Jeff or Elder Tess in their arguments. Nadie puede citar al anciano Jeff ni a la anciana Tess en sus argumentos. You're not allowed to introduce any media sources into your proofs. No se permite introducir ninguna fuente periodística en tus pruebas. They're the two big ones. Esas son las dos principales. As the speakers go through their presentations, they, I suspect, will explain further constraints that were placed upon them. A medida que los ponentes avancen en sus presentaciones, sospecho que explicarán otras restricciones que se les impusieron. I'm just going to put angels. Voy a Judgment. Voy a poner ángeles a pesar de mi buen juicio. And no media. No ángeles. So, Y no if you're not medios de sure información. about Así que si no estáis seguros y seguras de eso, to the recent camp meeting in South Africa. yo les remito a las recientes reuniones del campamento que se hicieron en Sudáfrica. Can't remember how many presentations it was, but it's a lot of presentations. No recuerdo cuántas presentaciones hubo en Sudáfrica, pero fueron Way back muchas to Isaiah 46. las que se remontaron a Isaías 46. So, if you're not familiar with that, I just refer you back to those studies. There were lots of them. Entonces, si no estáis familiarizados y familiarizadas con eso, simplemente yo les remito a esos estudios. And these two constraints, no angels, I put Y estas dos restricciones, no modern angels and no media, estos ángeles modernos, así que sin ángeles modernos y sin medios de comunicación. if you want to think about those constraints using methodology, Y si deseas pensar en estas restricciones usando la metodología, then it would be this system of study that's brought to view in Isaiah 46. entonces sería este sistema de estudio el que se presenta en Isaías 46. Past, present, and future. El pasado, el presente y el futuro. But if you use that methodology, you don't need modern angels and you need no media. Y si utilizaras esa metodología, no necesitarías ángeles modernos ni tampoco medios de comunicación. If you haven't watched Justina's presentations that she did in South Africa, you should watch them. Si no han visto las presentaciones de Justina en Sudáfrica, deberían de verlas. She's here with us. I will take the opportunity to speak with her. Está aquí con nosotros y me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar con What she ella. demonstrated, I think, really powerfully, Pero lo que ella demostró, creo que con mucha fuerza, is not how clever our teachers are, no es la inteligencia de nuestros maestros y maestras, but despite our human frailty, sino que a pesar de nuestra fragilidad God has been humana, leading this movement step by step. Dios ha estado guiando a este movimiento And paso a studies paso. And the topics of those studies have come on stream at the right moment. Y los estudios y sus temas surgieron en el momento oportuno. So
Given these constraints, Así que, dadas esas limitaciones, it becomes quite difficult to prove things. se volvió bastante difícil demostrar algo. All five of the speakers attempted their best efforts. Los 5 oponentes hicieron todo lo posible, dieron sus mejores esfuerzos. We ended up, as a conclusion, Luego concluimos we had 5 proofs. que teníamos 5 pruebas. You might think they're not very good proofs. Se podría pensar que no son muy buenas. You might have your own proofs. Quizás tengas tus propias pruebas We could increase the number. y podríamos aumentar el número. But initially there was a consensus. Pero inicialmente hubo consenso, That means all 5 agreed lo que significa que los 5 coincidieron that these 5 proofs en que estas 5 pruebas were sound, were correct, eran sólidas y correctas. and they proved Y demostraron that what we call the Sunday Law waymark que lo llamamos el hito de la ley dominical was the 2024 US election. demostraron que a lo que llamamos el hito de la ley dominical era la elección estadounidense del año 2024, The cycle. el ciclo, So you don't get confused about the date, November. para que no se confundan con la fecha de noviembre. So initially, Inicialmente there was agreement on that. hubo un acuerdo con eso, As time went on, pero con el tiempo that agreement or that consensus didn't hold. ese consenso no se mantuvo. So we currently are in the following position. Por lo tanto, actualmente estamos en la siguiente situación. We have 5 speakers. Tenemos 5 oradores, One of them agrees with all 5. uno de ellos está de acuerdo con los 5, Number 2 and number 3 do. el número 2 y el número 3 lo hacen, Number 4 only agrees with 4 of the proofs. el número 4 solo concuerda con 4 de las pruebas, And not the 5th one. pero el quinto no. And the 5th speaker Y el quinto orador, and I will let them explain, dejaré que expliquen por qué no están de acuerdo. don't agree with any of the proofs. Dejaré que expliquen por qué no están de acuerdo con They ninguna de don't las pruebas, understand the proofs well enough o quizás que no las to be entiende able to use estas them pruebas lo effectively. suficientemente bien como para poder usarlas eficazmente. The current status. Así que este es el estado actual. I had hoped Esperaba to get 5 obtener out of 5, 5 de 5, but we haven't achieved that. pero no lo hemos logrado. It seems to me, Y me parece a mí having not been able to achieve consensus, que al no haber sido posible llegar a un consenso, to bring what we agree on and what we disagree on into the public arena now. conviene sacar ahora al espacio público lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. So these conversations Así que estas conversaciones had nothing to do no with tenían nada que July, ver November, con or julio, January. noviembre o enero. They were not to prove those dates. No se trataba de probar esas fechas. That's a lot harder to do Eso es mucho más difícil than just to agree that it's the 2024 election cycle. Eso es mucho más difícil de hacer que simplemente estar de acuerdo en que es el ciclo electoral del 2024 y no hemos podido lograrlo. So, from my perspective, Así que desde mi perspectiva, and I can only give you my perspective, y solo puedo darles mi perspectiva as one of their peers, como uno de sus pares,
so I don't have any superiority over them. así que no tengo ninguna superioridad sobre ellos. The reason why there's a disagreement La razón por la que hay un desacuerdo is because of people's different understanding of the rules of prophetic interpretation. es porque las personas entienden de manera diferente las reglas de interpretación profética. To put it simply, Para ponerlo de manera there's a fácil, disagreement on methodology. hay un desacuerdo sobre la metodología. And if you disagree Y si no estás de acuerdo on the rules con las reglas or the methods, o los métodos, you can't come to an agreement no puedes llegar a un acuerdo, because you'll see things differently. porque verás las cosas de manera diferente. And if you're not careful, Y si no tienes cuidado, you'll end up using a crutch, terminarás usando una muleta, what people use when they limp. lo que la gente usa cuando cojea. And we all know what those crutches will be. Y todos sabemos cuáles serán esas muletas. You'll borrow information from an angel Tomarás prestada información de un ángel or the media o de los medios de to comunicación prove your point. para poder probar tu punto. That's my take on it, Esa es mi opinión, my understanding. mi entendimiento. You need to go to bed early and wake up early Necesitas acostarte temprano y despertarte temprano and don't sleep during the studies. y no dormir durante los estudios. This is your opportunity Esta es tu oportunidad to try to understand why people are teaching different things. de intentar comprender por qué la gente enseña cosas diferentes. And you need to be sure that they are teaching different things. Y debes asegurarte de que lo hagan. The first thing you need to find out, Lo primero que debes averiguar, besides July, November, and January, además de julio, noviembre y enero, is why we can't agree es por qué no podemos ponernos de acuerdo on how to define the Sunday law as the 2024 US election cycle. sobre cómo definir la ley dominical como el ciclo electoral estadounidense del año 2024. And that's what most of this camp is going to be dealing with. Y eso es lo que la mayor parte de este campamento va a tratar. To give you the opportunity to enter into the minds of these speakers Para darles la oportunidad de entrar en las mentes de estos oradores y oradoras, and they're going to try to explain how they understand things y ellas van a tratar de explicar in a very constrained way, not the way they want cómo to do it. entienden las cosas de una manera muy limitada, no de la manera en que quieren hacerlo. And you and me will be watching them. Y tú y yo les estaremos observando. If they try to sneak in an angel or two, Y si intentan colar un ángel o dos, we'll be here to help them to stop doing that. estaremos aquí para ayudarles a dejar de hacer eso. I know it sounds funny, but it's serious. Sé que suena gracioso, pero esto es serio. They're going to do a little bit more than just discuss the proofs. Esto va a ser un poco más que simplemente discutir las pruebas. As best as they understand it, they're going to try to explain the underlying methodology that they're using También, como lo entiendan, intentarán explicar la metodología subyacente que están usando that supports that truth. que respalda Sorry, esa that verdad. proof. Perdón, esa prueba, que respalda esa prueba. And that's where you need to be on guard. Y es ahí donde debéis estar en guardia. Tell you how they're using rules of prophetic interpretation Mientras le explican cómo usan las reglas de interpretación proféticas, you need to make sure that you understand what they're doing and what they're doing is correct. debéis aseguraros de que entendéis lo que están haciendo y que lo que están haciendo es correcto. A reminder, Es un recordatorio. we've begun to do this at camps Hemos comenzado a hacer esto en los campamentos when
a study finishes and people come to the front and swamp the speaker, Cuando un estudio termina y la gente viene al frente y abruman al orador o a la oradora, I'm asking both yourselves and the speaker to wait les pido a ustedes y al orador que esperen until people who are around the table get into their language groups and there's a translator available. hasta que las personas que están alrededor de la mesa se agrupen en sus grupos de idioma y haya un traductor disponible. We're now getting more serious Ahora nos estamos poniendo más serios about not making those gatherings an English affair. en cuanto a no hacer de esas reuniones un asunto en inglés, And we ask everybody to respect that. y pedimos a todos que respeten eso, That even off camera, in those settings, that information needs to be translated. que incluso fuera de cámara en esos entornos la información If you're debe a translator traducirse. and you see a gap, please jump in and help. Lo que significa que si eres un traductor y ves un espacio en blanco, por favor interviene y ayuda. It's not official. No es oficial. Okay. Muy bien. So, there's these proofs that you need to consider. Entonces existen estas pruebas que debéis de tener en There's cuenta methodology. y luego está la metodología. And when we speak about methodology, Y cuando hablamos de metodología, I've asked the speakers to constrain themselves and to distill their explanation les he pedido a los oradores que se limiten y resuman su explicación into simple packet sizes of information so you don't get confused. en paquetes de información simples para que no se confundan. So, as you listen to them, Entonces, mientras los escucháis, they should be putting this into two boxes. debéis poner esto en dos cajas. One of the boxes will be called symbology, Una de las cajas se llamará simbolismo and the other one will be called structure. y la otra se llamará estructura. They may use different terms. Pueden usar términos diferentes, You may understand these terms differently, puedes entender estos términos de manera diferente, but they're the two boxes essentially in simple terms. pero son las dos cajas esencialmente en términos simples. So that will be discussed and woven through these proofs. Esto se discutirá y se integrará en estas demostraciones. Some of these proofs are more extensive than others. Algunas de estas demostraciones son más extensas que otras. Some people's explanations are better than others. Las explicaciones de algunas personas son mejores que las de otras. You need to listen to all the presentations, bring them together, so you have a unified, a uniform picture of what's going on. Pero es necesario escuchar todas las presentaciones y analizarlas para tener una visión unificada de lo que está sucediendo. So, all of this Todo esto should answer questions 1 and 2. debería responder a las preguntas 1 y 2. Why an election? ¿Por qué unas elecciones? Why this one? ¿Por qué esta? That's about all we're going to get through this week. Eso es prácticamente todo lo que abordaremos esta semana. We may discuss further issues or further problems Es posible que discutamos más temas o problemas at the weekend. durante el fin de semana. So, by way of a hook, Así que a modo de gancho, by way of a hook to connect these studies with future ones, a modo de gancho para conectar estos estudios con los futuros, they're also going to give you their definition, también les darán su definición, which hopefully should be a common definition, que esperamos que sea una definición común, even though they're using their own words, aunque usen sus propias palabras, of 3 symbols taken from Revelation 17. de 3 símbolos tomados de Apocalipsis 17. The woman, La mujer,
the beast, la bestia and the heads. y las cabezas. They're going to attempt to define what they believe those three things mean. Intentarán definir lo que creen que significan estas tres cosas. They are going to attempt to define them in the way that was done in Slovakia. Intentarán definirlas en la forma en que se hizo en Eslovaquia, Which means you won't see the word papacy anywhere. lo que significa que no verán la palabra You won't see papado en ninguna USA parte. anywhere, No veréis a Estados Unidos en ninguna parte. or France. O Francia. These will be symbolic definitions Estas serán definiciones simbólicas which should fit into every dispensation of Revelation 17. que deberían encajar en cada dispensación de Apocalipsis 17. The reason why this is important, La razón por la que esto es importante, can't prove it yet. no puedo probarlo I todavía, suspect pero sospecho it's their differing understanding of these three symbols que su diferente comprensión de estos tres símbolos and yours y la that suya has led to these different dates for the Sunday law. lo que ha llevado a estas diferentes fechas para la ley dominical. So that you're all aware, Para que todos estéis al tanto, these three speakers, estos tres oradores, who all agree on those 5 proofs, coinciden en esas 5 pruebas, they believe in the July date for the Creen- Sunday law, creen en la fecha de julio para la ley dominical. November Noviembre and January. y este de aquí, enero. Put 25 because it's the following year, not the same. Puse 25 porque es el año siguiente, no es el mismo. No secrets, no surprises. Sin secretos ni sorpresas. This is Elder Terry, Esta es la anciana Terry, Curtis, Curtis and Arian, y Arjan. Aaron, Es Aaron and Eleanor. y Elena. We don't have that many presentations this week. No tenemos muchas presentaciones esta semana. The seventh present, I guess it's the eighth one, La séptima presentación, que creo que es la octava, which is on Friday, que creo que es el viernes, has been slotted in for me to speak. me la han programado a mí para hablar. So depending on how the week goes, Así que dependiendo de cómo vaya la semana, that study will be used as a summary of the week, ese estudio se usará como un resumen de la semana. or the study will be taken by one of the speakers. O puede ser que sea uno de los oradores que se encargue de ese estudio. See how the week goes Así que veremos cómo transcurre la semana and what seems best y qué parece mejor. to either bring all of those thoughts together and summarize them, Recopilar todas estas ideas y resumirlas, or to give at least one, if not two, of the speakers a little bit more time. Not sure yet. o dedicarle al menos a uno, sino a dos de los oradores un poco más de tiempo. Aún no estoy seguro. Tenemos 3 preguntas y respuestas. And those Q&As are going to be more confrontational or more, I call it confrontational. Y en esos estudios de preguntas y respuestas van a ser más confrontativas o más, yo los llamo confrontacionales. So this is an opportunity for speakers to explain why they disagree with the others,
Así que esta es una de las oportunidades para que los oradores expliquen por qué no están de acuerdo con los demás. Specific questions. Y es una oportunidad para que ustedes mismos hagan preguntas específicas. We only have 4 of the speakers here this week. Solo tenemos a 4 de los presentadores aquí esta semana. Aaron wasn't able to join us, Aaron no ha podido acompañarnos and he's not able to join us through the week either. y tampoco podrá hacerlo durante la semana. So, during the Q&As Entonces, durante la sesión de preguntas y respuestas on Sabbath, del sábado, he'll be given an opportunity él tendrá una oportunidad to, I guess, do a short presentation. de hacer una breve presentación. That time will be carved out of one of the Q&As, Ese tiempo se reservará para una de las sesiones de preguntas y respuestas because it's the only time that he's able to speak. porque es el único momento en que puede hablar. So, all of this is still in flux. Así que todo esto It's está, subject to change. todo está todavía en constante cambio. What won't change Eso significa que está sujeto a are the cambios. topics. What might Lo- change is the sequence of speakers and some details. Pero lo que no cambiará son los temas. Lo que podría cambiar es la secuencia de oradores y algunos I detalles. want to apologize for the technical problems we had. Yo quiero disculparme por los problemas técnicos que hemos tenido. My time is up now, Se me ha acabado el tiempo. but before we end, Pero antes de terminar, does anybody have any questions? ¿alguien tiene alguna pregunta? And so these will really be logistical questions, not theological ones. Y estas preguntas deben ser logísticas, no I'm not teológicas. sure about what the aim of the week is or what's happening. Si no está seguro o segura de cuál es el objetivo de la semana ni de lo que está pasando, Or why it's happening. ni de por qué está pasando. If you put your hand up, someone will get a mic to you, I guess. Si levantas la mano, supongo que alguien tendrá que coger el micro. It's not really a logistic question, No es realmente una pregunta logística, but it's just regarding all the English, rules. English? No. We'll start again. comenzamos de nuevo. Sorry about that. Disculpen. ¿En inglés o francés? En inglés. Entonces, esto no es realmente una pregunta logística, es solo sobre una de las reglas, Because you mentioned that they are not allowed to refer to any angels. porque tú has mencionado que no se permite referirse a ningún ángel And you mentioned Jeff and Tess. y tú has mencionado a Jeff y Tess. What about you? ¿Y qué hay sobre ti? It's pointless. No tiene sentido citarme. I don't even have a position. Ni siquiera tengo una postura. They mentioned- I can't hear you. You have to. No puedo escucharte. I'm saying that because often. No, yo lo digo porque a menudo también te mencionan en sus estudios. I'm saying that because Yo lo digo porque a veces can refer or they pueden mention you. hacer referencia de ti en los estudios. Je dis aussi parce que parfois on fait référence à toi ils font référence à toi dans leur If, récit. if they teach that in 2014 I said something, Por eso si se enseñan, si enseñan eso en 2014, be wary about what they're doing. Alors tu devrais yo dije algo que hay que tener mucho cuidado. So I'm not suggesting that we can't say No sugiero que no podamos decirlo. in 1989 Elder Jeff raised up this movement out of nothing. En 1989 el anciano Jeff creó este movimiento de la nada And hammered out a methodology that was usable for us. y forjó una metodología que nos era útil. It's not that. People are free to do that, No es que la gente sea libre de hacer eso, but what we can't say pero lo que no podemos decir, is mostly going to be Elder Tess's material, y en su mayoría será material del anciano Tess, because Elder Jeff left 6 years ago. porque el anciano Jeff se fue hace 6 años, That when people start quoting
Elder Tess and her understanding of Acts 27, Es que cuando la gente empieza a citar la anciana Tess y su interpretación de Hechos 27, or when the Sunday law is, o cuando se trata de la ley dominical, people will fall foul. ahí es donde la gente se equivoca They'll get wrong. y cometen errores. And I've not mentioned anything about any position that I would have about defining the Sunday law. Y no he mencionado nada sobre ninguna posición que yo tenga de la definición de la ley dominical. Any concerns, Si tienen algunas inquietudes, real time, en este momento, hands up and stop them. levanten la mano y deténganlos Mention my name si mencionan mi nombre, with the others. junto con los demás. And if they explain it reasonably, then it's all good. Y lo explican razonablemente, todo bien. Does that help? ¿Eso ayuda? Okay. Muy Put your bien. hands up high if you're going to say Levanten la something. mano si van a decir algo. Okay, we'll just take these two questions and then we'll close. Solo responderemos estas dos preguntas y luego vamos a cerrar. Charity and then Andreas. Iremos con Charity y luego con Andrés. Okay, I just want you to clarify something. Bueno, yo solo quiero aclarar algo que has mencionado. Put the mic closer, I can't hear you. You mentioned something to do with. Tú has mencionado algo relacionado con las discusiones privadas. I want clarity on what you mean. Like, is there room for people to just have discussions on subjects that? Quiero aclarar lo que quieres decir. ¿Hay espacio para que la gente discuta sobre los temas que se han presentado? Or it just has to be done in an orderly fashion here. ¿O simplemente debe hacerse de forma ordenada en las reuniones? In the meetings. Because maybe some Porque quizás algunos de los oradores también participen en conversaciones privadas. It's hard to answer your question, Es difícil responder a tu pregunta, but what we don't want pero lo que no queremos are people having organized studies in their homes. es que la gente organice estudios en sus If you casas. have a message to share with us, Si tú crees que tienes un mensaje que compartir con nosotros, don't. no lo hagas. Simple as that. Simplemente manténlo Got así. questions, Si tú tienes preguntas, constrain them to the subject at hand and ask the speakers. limítate al tema que está en cuestión y pregúntaselo a los oradores. And I think they're trustworthy enough not to do anything naughty. Creo que son lo suficientemente dignos de confianza Trustworthy enough not to do anything wrong. como para no hacer nada indebido. Is that reasonable? ¿Te parece razonable? So are you saying people can discuss En- as long as it's not studies? Entonces estás diciendo que la gente puede discutir siempre y cuando no Of course, se people trate de estudios. discuss, Por supuesto que la gente puede discutir, but don't have private group meetings in your homes. pero no organicen reuniones privadas en sus casas, That you're invited to in some shape or form, a las que se le invite de alguna forma, except if it's a slapping game. excepto si se trata de un juego de palmadas. ¿De acuerdo? Because that takes a lot of studying that does. Porque eso requiere mucho estudio. Okay, thank you. Address? Está bien, gracias. ¿Andrés? Same question. La misma pregunta. Isn't it? ¿Ya la has respondido? Okay. Bueno. We're not trying to stop people talking. No pretendemos que la gente no hable. We want people to talk about the subject matter of this camp. Queremos que hablen sobre el tema de este campamento. And when you're at home Y cuando estén en casa, with friends and family, con amigues y familiares, of course you should be talking about por supuesto que deberían hablar de lo que estamos estudiando. what I don't want to happen Pero lo que no quiero que pase is someone invites you to a meeting es que alguien te invite a una reunión
and they want to give their interpretation or their explanation y quiere dar su interpretación o explicación of this or some other subject. sobre este o cualquier otro tema. Wasn't it enough? ¿No fue suficiente, Andrés? Do you mean during the ICM or in general? ¿Te refieres durante el campamento internacional o en general? For everyone else except you, A todos los demás, excepto a ti, en el campamento internacional y para ti en general. Bien, bien. only while we're here. Solo mientras estemos aquí. Do what you want. Cuando vuelvas a casa, haz lo que quieras. Let's close with prayer. Terminemos con una oración. Holy God, we thank you. Dios Santo, te damos gracias. Each of us came with bated breath, anticipating a great work would be done here. Cada uno de nosotros vino con gran expectación anticipando que se realizaría aquí un gran trabajo. Help us to realize and experience Ayúdanos a comprender y experimentar que la gran obra great work can only be done with our cooperation. solo puede realizarse con nuestra cooperación. We know that we need you to be with the organizers, Sabemos que necesitamos que estés con los organizadores, with the kitchen staff, con el personal de cocina, but we want to send up a special prayer today pero queremos enviar una oración especial hoy for those who are being called to speak this week. por aquellas personas que están siendo llamadas a hablar esta semana. Be with your agents. Acompaña a tus agentes, Help them to find the words ayúdalos a encontrar las palabras que necesitas us to hear, que escuchemos, so they can explain these complicated concepts and ideas para que puedan explicar estos conceptos e ideas in a way that makes sense to us. e ideas complejos de una manera que tenga sentido para And nosotros. each of us through the week Que cada uno de nosotros durante la semana hold these speakers in prayer. sostenga a estos oradores en oración, Hold them up to you. que los mantengamos cerca de Hold ti them up to you, so that they may be protected both in health para que estén protegidos tanto en salud and also in their physical strength. como en fuerza física. Be with each of us. Acompáñanos. We're here to enjoy ourselves, Estamos aquí para disfrutar, but we are living in perilous times. pero vivimos en tiempos peligrosos. We know that you realize this. Sabemos que eres consciente de ello. Please bring that realization to rest upon us individually. Por favor, haz que esta comprensión repose sobre cada una y cada una de nosotros, So we may truly understand the solemnity of the times in which we live. de manera individual, para que podamos comprender verdaderamente la solemnidad de los tiempos en que vivimos. In Jesus' name. En el nombre de Jesucristo. Amén.